Brothers and sisters, thank you for paying attention to this portion. We're going to answer some of your questions. Muchas gracias, hermanos, por escuchar esta porción del programa. Vamos a responder algunas de sus preguntas. Of course, we did this last week in front of an audience, but we're doing this strictly for you guys that are streaming this for training purposes. Y la semana pasada, durante el entrenamiento, hicimos esta parte, pero por razones de entrenamiento, a los que quizás no pudieron estar, estamos volviendo a grabar esta sección. So the first question involves parking down at the convention center area. La primera pregunta envuelve el estacionamiento en la área del centro de convenciones en Dallas. First of all, we'll be sending out an app to all captains this week to show the parking areas. En primer lugar, vamos a enviar a todos los capitanes una aplicación que tiene que ver con el estacionamiento. There is a mobile application that you can get that allows you to park in the parking areas that are public. That application is called Park Mobile. Sí tenemos conocimiento de una aplicación que se llama Park Mobile, que ese cuando lo bajas puedes agarrar estacionamiento en la parte del centro de Dallas en diferentes lugares. Yeah. We recommend that you download this application before coming to the event. So we're close to the event time, so you might want to do that in the next day or two. Y recomendamos de que antes de que vaya al centro de Dallas pueda bajar esta aplicación a su celular, por lo menos desde ahora, para que cuando ya esté allí ya lo tenga. The second question is, does my handicap placard work in public areas for parking? Is it free? Bueno, la pregunta que sigue es si el permiso de handicap es correcto usarlo en las áreas del centro de Dallas, que es el permiso de discapacitados que uno tiene en el carro, y si es gratis. So we can't tell you that it is or it isn't. If you are used to parking downtown and you're used to parking with your handicap placard, we say go ahead, but that's a decision that you'll have to make for yourself. Y la verdad es que no sabemos responder esa pregunta. Si ha tenido la costumbre de estacionarse en el centro usando ese permiso de discapacidad, puede hacerlo, pero no sabemos si pueda o no pueda. The third question, what do we do in the case of inclement weather? La tercera pregunta es, ¿qué hacemos en casos de un mal clima? We want to assure you that your safety is a paramount concern to us. And because of this, we will not do anything to put any of you in danger due to weather. Queremos asegurarles de que la seguridad personal de todos ustedes, hermanos, es sobre todo una gran importancia para nosotros, y no deseamos ponerlos en una situación que es incómoda o peligrosa debido al clima. In line with that, if there's any kind of weather difficulty that you're aware of on the day of the event, call your captain, because he will have been instructed on whether we are working that day or not. Y entonces, hablando de eso mismo, si el día de su turno ve de que quizás esté un poco mal el tiempo, puede llamar a su capitán y él se le habrá informado si acaso se canceló o no se canceló el servicio de los carritos en ese día. Our fourth question, how long do we have to stand? La cuarta pregunta es, ¿cuánto tiempo necesitamos estar parados? So our suggestion is, while you're there, you're going to be standing about 2 hours and 15 minutes. Nuestra sugerencia es que mientras esté allí, va a estar parado unas 2 horas y 15 minutos. So while you're standing, we advise you to move around. Make sure you move your legs. Do not lock your knees back because it cuts off circulation. Entonces, la sugerencia que damos es que mientras esté
parado o parada en la estación de su carrito puede moverse, puede mover los pies para que así de esa forma no corte la circulación de su cuerpo al estar parado en la misma postura siempre. If when you meet for the service meeting, which takes place 30 minutes before your shift starts, if you meet then and you have any kind of thoughts that the standing might be too much, there are benches throughout the area that you can sit on while they're going through the service meeting. Y aparte, vamos a estar allí reunidos antes de su turno 30 minutos y esto quiere decir que va a estar un poco más tiempo que su turno parado. Pero también hay diferentes áreas donde uno puede descansar o sentarse a lo largo del tiempo que esté en el centro. And again, your safety is a paramount concern to us, so if you need a break, feel free to ask your captain at any time to stand in your place so that you can take a break. Y aún, de nuevo, su seguridad personal nos es de gran importancia. Por eso, si llegara a haber la necesidad de tomarse un break, allí van a haber capitanes de los cuales puede pedir un favor y que lo reemplace un tiempo mientras usted pasa y camina un ratito o se va y vuelve. Question number 5. How do I dress? La pregunta número 5, ¿cómo sugieren que me arregle? We have many brothers and sisters that will be joining us in public witnessing around the world. Some, including in Minneapolis for the Super Bowl this year. También y a nuestro lado hay hermanos de toda la tierra que también participan en la predicación pública. Por ejemplo, unos hermanos que tienen una campaña en el estado de Minnesota durante el juego del Super Bowl, que es el fútbol americano. So, if the weather is inclement, if it is very cold, then you're going to want to dress appropriately. You may want to wear gloves, you may want to wear a hat, you definitely want to wear an appropriate coat, and you may too want to wear some different layers of clothing, including extra socks and that kind of thing, so that you can remain warm during your shift. Y teniendo eso en mente, como quizás sí va a estar frío, estamos sugiriendo que se aliste o se vista como para aguantar frío y así pueda tolerar durante el tiempo de su turno. Se está sugiriendo que se asegure de ponerse su gorro o guantes, un par de calcetines aparte del que siempre usa, que se ponga capas encima para que pueda aguantar el frío si llegara a sentirse más frío de lo normal, y cualquier cosa que le ayude a aguantarlo. Question number 6. Where are the meeting locations for field service? La pregunta número 6 es, ¿dónde están los lugares de encuentro donde nos reuniremos para nuestra reunión de servicio, por así decirlo? Soon you will be receiving a letter that will tell you which location you are assigned to. Some carts number 1 through 10 will be assigned to the Ferris Plaza location, and carts number 11 through 20 will be assigned to the Pioneer Plaza location. Muy pronto, hermanos, van a recibir una carta a través de los capitanes que representan su congregación. Y en esta carta se va a explicar un poco más acerca de esto. Hay 2 lugares de encuentro, uno que está en el Ferris Plaza, que va a servir o ayudar a los carritos del 1 al 10. Y también está el Pioneer Plaza, que también servirá o ayudará a los carritos 11 al 20. Recordemos que cada congregación fue asignada un número de estación o un lugar donde el carrito va a ser allí puesto. Question number 7.
Is there a link to the map that publishers have access to? La pregunta número 7 es, ¿habrá un link a el mapa que los publicadores tengan acceso a él? Yes, we are providing a map that you will be able to get through the captain, and on that map it will tell you the locations of Ferris Plaza and Pioneer Plaza, but it will also, if you have the proper technology on your mobile phone, you can tap on that app in that location and it will give you driving directions directly to your meeting location. Pues sí va a ser dada un link a través de su capitán que pueda meterse al mapa y también ahí va a poder ver exactamente dónde están las dos plazas, Pioneer Plaza y Ferris Plaza, donde se reunirán las diferentes congregaciones. Y aparte, si tiene la capacidad su celular, va a poder entrar al mapa, tocar, por así decirlo, uno de los lugares de encuentro y también ahí va a estar la dirección que nada más lo toca y por medio de su GPS en su celular le va a dar direcciones hasta llegar al lugar de encuentro. On the map, you will see the suggestions for parking lots where you can park your car. También va a ver en el mapa que pueda acceder a los lugares que se sugieren en cuanto a lugares de estacionamiento, aparte de las miras. Question number 8. Can children participate? La pregunta número 8 es si los niños pueden participar. For this particular campaign at the convention center, we are allowing youths 14 years of age and older to participate in the public witnessing campaign. En esta ocasión, para la campaña de predicación pública en el centro, estamos sugiriendo y pedimos que solamente jóvenes de 14 años de edad y más puedan estar presentes con alguna persona responsable de ellos. And the children or the youths that are 14 or older must be approved by their congregation and have been through CART witnessing training. Y de nuevo, estos publicadores de 14 años de edad a 18 o 17, ellos también tendrían que haber estado aprobados por el cuerpo de ancianos y también de que hayan pasado esta clase de entrenamiento de predicación pública. Question number 9. What if you are running out of literature at your cart during your shift? Pregunta número 9. ¿Qué tal si se le está acabando la literatura de su carrito durante su turno? So if you are running out of literature, then you are going to alert the captain for your shift, and at the beginning of the shift he should give you a phone number where he can be reached so that you can call and get the literature you need. Y en este caso, acuérdese que van a haber capitanes que están disponibles para poder recibir su llamada y a ellos hay que alertar de que ya se está acabando la literatura. Él debería de darle su número telefónico cuando empiece antes de su turno y usted lo puede así llamar para avisarle. Question 10, just for emphasis, can you take breaks? We mentioned earlier you can take breaks by calling your captain, so please take advantage of this if there is a need of any kind. Y una vez más, para enfatizar, ¿podría usted tomar algún tipo de descanso? Y de nuevo, claro que sí puede tomar algún tipo de descanso y llame al capitán para que esté al tanto de esto y quizás hasta lo reemplace y puede aprovechar en estos momentos igual para avisarle de cualquier otro asunto. Question number 11, what time do we have to be at our assigned meeting location? So, we mentioned earlier that you need to be there 30 minutes before the shift begins. De nuevo, la pregunta es,
de que qué tanto tiempo de antemano necesito estar en nuestro lugar de encuentro. La respuesta es de que si su turno empieza a cierta hora, usted necesita estar en el lugar de encuentro 30 minutos antes del comienzo de su turno. So how do we go about transportation or getting to and from the meeting location? Entonces, ¿cómo le hacemos en cuanto a transportación para llegar al centro y regresar de él? So, if you want to drive your own car, you're welcome to do so. If you want to catch the bus, you're welcome to do so. From across from the Ferris location, there's Union Station, so there's a DART station at Union Station that's accessible to you. If you are going to Pioneer Plaza, then there is a DART station right under the convention center that's about 3 blocks away from Pioneer Plaza. So any way that you take to get there is fine with us. If somebody drops you off, that is okay as well. Hay muchas formas que puede llegar al centro y esa es una decisión personal. Puede, por ejemplo, llegar en su carro y buscar un lugar de estacionamiento. También puede usar el bus si desea. Hay al lado del Ferris Plaza una estación de DART. Igual cerca del Pioneer Plaza hay otra estación de bus también de DART. Y igualmente puede irse por lo que es el tren. También hay estaciones cercas de tren del DART para que usted pueda usar. Entonces, hasta aún si alguien como un capitán de su congregación o alguien asignado a llevarlo, a dejarlo allí en el centro lo hiciera, o un amigo lo dejara y le diera un ride al centro, cualquiera de estas formas es correcta, es decisión personal cómo llega al centro. Question number 13. Who will transport the cart from the congregation to the public witnessing location? La pregunta 13 es, ¿quién es el que se va a llevar el carrito y transportarlo desde el salón suyo a la área del centro de Dallas? So your captain will be in charge of coordinating this, but our schedule is set so the person that comes at the early morning shift starting at 8 o'clock in the morning, they will bring the cart to the location. And then the person that ends the day at 5 o'clock will take the cart back to the congregation, and they will be responsible for getting that cart back, and whether it's that evening or it's the next day, they'll bring it back to the congregation. Bueno, para responder esta pregunta, los capitanes son los que en realidad están encargados de que en cuanto a la transportación del carrito en todo momento. Pero se ha pensado de una forma de que el que empiece en la mañana transporte el carrito del salón o donde tengan el carrito y se lo lleve al centro. Y después el último turno, o sea, el cuarto turno, uno de los 2 hermanos que estén asignados, ellos se lleven el carrito consigo y quizás hasta lo dejen en casa del hermano o la hermana que le diga a su capitán, o quizás de la casa del hermano o hermana que servirán en el primer turno el día siguiente. Entonces es un medio de comunicación, quizás una razón de comunicarse con el capitán y así para saber exactamente cómo coordinará él la transportación del carrito. And just a reminder, if you are working the Saturday shift, you may want to pick up the cart on Friday night versus getting it early on Saturday morning. Y como un recordatorio, por ejemplo, si va a servir en los carritos el sábado por la mañana, se sugiere que se asegure de tener el carrito el día anterior, en la tarde, en vez de estar corriendo el sábado por la mañana a buscar el carrito para después llegar al centro. So we have just 2 more questions here. Number 14 is, what is the event that we are working for this campaign in January?
Y una pregunta más es, ¿cuál es los eventos que se van a estar sirviendo en los carritos durante el mes de enero? The event is the National Cheerleading Championship and the Volleyball Championship. So these events will happen at the convention center simultaneously. Y para en enero va a haber un evento de porristas nacional y también un evento nacional, competencia de voleibol durante esta fin de semana. So these are very family-friendly events, and that's why our focus is on families for our public witnessing campaign. Y estos dos campeonatos pues atraen a muchas personas que sean familias, muchas familias, por lo cual nos aprovechamos de la ocasión y tratar de ayudar a las familias también con nuestra literatura, por ejemplo. And our final question is, what if I have more questions? Y nuestra última pregunta es, ¿cómo le hago si tengo más preguntas? If you have any other questions, submit the questions to your captains and they can email us so that we can answer those questions for you. Y la respuesta es, pues, que haga una solicitud, quizás por correo electrónico, su pregunta por correo a su capitán que representa a la congregación. Él nos hará llegar las preguntas por correo a nosotros. Okay, so we want to thank you for paying attention to this portion. We'll have one more portion that you need to watch other than, so there are 3 segments to this video, and we thank you again for your participation. Y muchas gracias por su tiempo. Ya este es el final de esta sesión, de este video, y van a haber otros que hay que mirar para terminar el entrenamiento.